Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos míos, vamos a empezar poniendo unas bases de nuestros temas principales de la mañana, que tienen que ver con la donación. Donación. La mujer, un don de Dios. El varón, un don de Dios. La donación. Podemos decir que ese lenguaje casi que es contrario a lo que busca nuestra carne, lo que busca el mundo y la trampa que el demonio quiere meter en nuestra mente. Con la ayuda del Espíritu Santo, la intercesión de la Virgen, vamos a explicar este tema de la donación, porque ahí está un secreto importantísimo, pero importantísimo para la vida humana. Todo se resume en una frase: hemos recibido la vida para entregarla. Hemos recibido para entregar. Y lo que no entregamos se pudre. Lo que no entregamos nos envenena. Lo que no entregamos nos recarga. Lo que no entregamos nos cansa. Entonces toda la ciencia de la vida es entregar, pero saber cómo entregar, a quién entregar, cuándo entregar. Esa es la ciencia de la vida. Y esto tiene una fuente muy profunda que la cuenta la Sagrada Escritura. Nos dice la Biblia que cada uno de nosotros, tanto el hombre como la mujer, por eso hay que hacer esta introducción, nosotros somos imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Y si nosotros somos imagen de Dios, quiere decir que la manera como Dios obra es la manera como nosotros estamos llamados a obrar. Y el comportamiento de Dios, que suena tan rara esa frase, la manera de ser de Dios está marcada por la generosidad. Cristo nuestro Señor, bendito sea su nombre, lo dijo en el Evangelio. Dios nuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Nuestro Dios es un Dios generoso, es un Dios que da, y nosotros estamos llamados a ser generosos, pero nuestros pecados, nuestros miedos, las mentiras que se meten en nuestra cabeza, nos roban la generosidad. Y entramos en la mentira de creer que si acumulamos, si retenemos, si no damos, vamos a ser más felices. Ahí está el engaño. Y ese engaño nos hace incapaces de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y nos hace incapaces de amar al prójimo. Y si tú eres casado, tu primer prójimo es tu mujer. Tú eres casada, tu primer prójimo es tu marido.
Entonces tú empiezas a retener, engañada por el mundo, engañada por tu carne, engañada por el demonio, tú empiezas a retener, a no dar. Y tu esposo, engañado por el demonio, engañado por el mundo, engañado por su propia carne, no da. Y cuando uno no da, lo que uno no da, lo que uno retiene, se pudre. Lo que uno no da, se convierte en carga y veneno para nosotros. Porque nosotros fuimos hechos para dar sabiduría, para dar alegría, para dar consuelo, para dar amor. Para eso fuimos creados. Porque fuimos creados a imagen de un Dios que da. Ustedes saben que en muchos lugares de la antigüedad, en muchos lugares antiguos, la gente adoraba al sol. Adoraba al sol. Por supuesto que hoy sabemos que el sol es otra cosa. Hoy sabemos que el sol es en realidad una acumulación de trillones y trillones de toneladas, primero de hidrógeno, que bajo la presión de su propia gravedad llegan a producir por calentamiento y presión fenómenos de fusión nuclear que generan distintos elementos químicos. Nosotros no vamos a adorar el sol, pero del sol sí podemos aprender algo, del sol podemos aprender mucho. Usted piense cuál es el tamaño del sol. Hace poco leía, imagínese el tamaño que tiene nuestro planeta Tierra. ¿Cuántas tierras le caben al sol? Le caben más de 1.300.000 tierras. Junta 1.300.000 veces el planeta Tierra y empieza a llenar la bolita del sol. Vas a necesitar más de 1.300.000 de esas bolitas de la Tierra para poder llenar el sol. Ese es el tamaño gigantesco del sol. El sol gasta toneladas de su propia materia que se vuelven energía irradiada al espacio. Por segundo, toneladas y toneladas de energía que se van al espacio exterior. ¿Por qué te estoy contando estos datos astronómicos? Porque si tú miras el tamaño de la Tierra, ya dijimos que se necesitaban más de 1.300.000 tierras para llenar la bolita del Sol. Tú miras el tamaño de la Tierra, que además está situada a cerca de 150 millones de kilómetros del Sol, y hazte esta pregunta: ¿cuánto de lo que el Sol irradia le llega a la Tierra? El porcentaje es ridículo. Es un porcentaje muchísimo, pero muchísimo menor de un 1%, mucho menor de un milésimo por ciento. Lo que la Tierra recibe del Sol, esto que estamos recibiendo ahora, es muchísimo menor, es menor que una millonésima parte de lo que el Sol envía. Y todo lo demás que el Sol envía parece que se pierde. ¿Por qué estoy contando esto? Para decir que el Sol es una imagen de la generosidad. La inmensa mayoría de lo que el Sol envía se pierde. Se pierde en el sentido de que no llega a este planeta. ¿Y a dónde llega? Tú podrías decir, llega a los otros planetas. Pero es que si tú examinas el sistema solar, casi todos están en el mismo plano. Y la energía del Sol no sale en un solo plano, sino sale en 3 dimensiones. La inmensa mayoría de la luz, de las centenares o miles de toneladas por segundo que el Sol gasta de su energía, se va como al vacío. Es como que el Sol no tiene miedo de desperdiciar. Me gusta esa expresión. El Sol no tiene miedo de desperdiciar. Nadie le recibirá nunca esa luz que él irradia fuera del plano de los planetas. Nadie recibirá nunca eso. El Sol no tiene miedo de desperdiciar. Jesús, en el Evangelio, nos habla de un Dios que no tiene miedo de desperdiciar. ¿Te acuerdas de esa parábola que dice, salió el sembrador a sembrar? ¿Tú te acuerdas cómo sembraba aquella gente? Pues mira, en la ropa se echaban una cantidad de semilla y luego iban arrojando.
y la mayor parte de la semilla parece que se pierde. Eso es lo que cuenta la parábola del sembrador, que una gran parte de la semilla cayó fuera del camino, se perdió, se la comieron las aves. Otra parte de la semilla cayó en terreno demasiado poco profundo y por consiguiente se perdió porque medio brotó y se secó apenas salió el sol. Otra parte cayó entre zarzas y tampoco sirvió. Y parece que al sembrador no le importa eso, porque sabe que allí donde caiga, el buen terreno donde caiga la buena semilla, va a dar abundantísimo fruto y eso compensa todo. Hermanos, así es Dios. Dios es así, generoso. Dios no tiene miedo de desperdiciar. Dios no tiene miedo de que brille su sol sobre gente que no lo merece. Dios es tan generoso que Dios crea personas que luego niegan que Él exista. ¿Te has puesto a pensar que todos los ateos los creó Dios? Todos. Por supuesto, no los creó ateos. Ateos no los creó. Los creó para que lo conocieran a Él y para que lo amaran. Pero cuando el ateo empieza a burlarse de Dios, ¿acaso Dios lo aniquila? No. Es tan generoso Dios que le da tiempo y tiempo y tiempo. Eso lo dice la segunda carta de Pedro. Interpreten la espera de Dios como paciencia para que todos se conviertan. Porque como dice San Pablo, Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Dios lo que ha tenido contigo y conmigo se llama paciencia. ¿Y Dios por qué es paciente? Porque Dios es generoso, porque Él da. Él da y espera. Y espera y sigue sembrando. Y espera y sigue dando. ¿Cuántas personas, a mí me ha pasado en muchos retiros espirituales, cuántas personas en un retiro espiritual, como se dice bellamente, vieron la luz? Hoy entiendo que Dios me ama. Hoy entiendo que mi esposa es el regalo más hermoso que Dios me ha podido dar. Hoy entiendo que mis hijos son mi gran tesoro. Hoy entiendo que llegar a esta edad para conocerle es lo más hermoso que me ha sucedido. Hoy entiendo. Hoy. ¿Y cuántos años llevaba Dios llamándote? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años y de cuántas maneras? Una vez en un retiro se me acerca un señor alto, robusto, fuerte. Me da un tremendo apretón de manos, me da gracias por el retiro, gracias Padre por el retiro, pero yo le quiero presentar a alguien. Dije, bueno, será seguramente la esposa. En efecto, me acerca la esposa. Como yo veía a ese hombre tan grandote y esa esposa tan chiquita, yo dije, ¿cómo será esto? Bueno, ahí estaban ellos, pero él no me iba a hablar de nada, de su tamaño, su estatura o su peso, sino que era grande el contraste, porque ella así toda menudita, toda delgadita, de esas que parecen. Y entonces me dice, mire, ¿ve usted esta mujer? Ella es mi mujer, ella es mi esposa. Ella llevaba casi 10 años invitándome a los retiros. ¿Qué retiro de no sé qué? ¿Qué retiro de pareja, retiro de matrimonio, retiro de sanación, retiro de conversión? Y yo siempre le decía que no y me inventaba una excusa. Pero esta vez no se me ocurrió ninguna. Y mientras yo titubeaba tratando de buscar una excusa para no ir a ese retiro, ella dijo, bueno, entonces salimos a tal hora. Y salieron. Pero llevaba 10 años negándose. Dios le estaba llamando a través de esa esposa, bendita mujer. Dios lo estaba llamando. 10 años lo esperó Dios. Pero el campeón de la espera se llama San Agustín de Hipona. San Agustín no fue bautizado cuando niño. Él creció con una amplia cultura humanista y también cristiana, pero él despreciaba la fe cristiana. Cuando él tenía unos 18, 19 años de edad, la mamá, que ustedes saben cómo se llamaba la mamá de San Agustín. ¿No saben? Ah, bueno, ya yo iba aquí a llorar. Yo iba a empezar a llorar. Santa Mónica, que era cristiana y piadosa, mujer generosa, llena de oración, pedía a Dios por Agustín. Y cuando él tenía unos 18, 19 años, le dio una Biblia.
para que leyera, para que conociera la palabra de Dios. Y al rato vuelve Agustín y le devuelve la Biblia y le dice: ese libro está mal escrito, mejor escribe Cicerón que esa Biblia. Imagínate semejante blasfemia. Ese libro está mal escrito. Toma, conozco libros mejores. Gracias, gracias, mamá. Déjame, no te metas conmigo. Agarra tu Biblia. Pero la mamá no se rindió. Y sobre todo, Dios no se rindió. Dios no se rindió. Yo pensé que ustedes iban a aplaudir cuando yo dije Dios no se rindió. Hay que darle un aplauso a Dios. Es que eso es lo maravilloso, que Dios no se rindió. Cuando Agustín tenía cerca de 30 años y después de muchos llamados del amor de Dios, finalmente Agustín se rompe por dentro, siente un desgarramiento, el dulce desgarramiento del amor, y se acerca a Dios y busca a Dios y se hace bautizar. Tiempo después él escribe un libro que es de los más famosos de toda la literatura cristiana. Ese libro se llama Confesiones, donde él cuenta su propia historia. Todo cristiano serio debería acercarse al libro de las Confesiones, porque es una pura historia de amor y sobre todo es una historia de la generosidad y la paciencia de Dios. El pasaje más famoso del libro de las Confesiones, yo me lo sé casi de memoria y mucha gente también. Dice Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. ¿Por qué él dice tarde? Porque se demoró mucho. ¿Por qué dice tarde? Porque hizo esperar a Dios. ¿Por qué él dice tarde? Porque Dios, con su amor, con su paciencia, no dejó de amarlo. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y hace una reflexión profundísima de la cual tomo estas palabras. Y tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Mire esa profundidad. Tú, Señor, tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene tanta profundidad. Yo estaba afuera y deforme como era, sigue hablando San Agustín, y deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Es decir, vivía pendiente de lo material, de la fama, del dinero, del sexo. Él fue esclavo de muchos pecados, pecados especialmente de lujuria y de vanagloria. Él mismo lo cuenta, no me estoy inventando nada. Pero mientras él estaba revolcándose en sus pecados, Dios lo seguía amando y esperando, amando y esperando. ¿Y por qué Dios ama y por qué Dios espera? Porque Dios es paciente, generoso. Porque la ley de Dios, la ley de su ser y de su amor, es la generosidad. El sol, volvamos por un momento al sol. El sol, después de que lanza sus rayos, así describimos en lenguaje informal, sabemos que son esas ondas electromagnéticas de distintas frecuencias, pero hablemos así, después de que Dios ha lanzado esos rayos, esos trillones de cuatrillones de fotones que salen del sol, el sol ya no puede volver a retenerlos, ya no puede recuperarlos. Oye eso, el sol no puede recuperar lo que ya dio, ya lo entregó, ya lo dio. El sol no recupera jamás esos fotones. Esos cuadrillones de quintillones de fotones nunca los recupera, ya los entregó. Ese es Dios.
Ese es el amor de Dios. Esa es la inmensidad de Dios. Ahora piensa una cosa. Nosotros, hombres y mujeres, somos imágenes de ese Dios. Nosotros somos imagen de Dios. Y por eso tengo una comparación que no es poética. Hay gente que sabe de poesía y dice las cosas muy bonitas. A mí a veces no me llegan como una imagen bonita para expresar lo que quiero. Entonces la imagen que le voy a dar es la de un tubo, como los tubos esos que llegan a la casa con el agua. Un tubo. Nosotros, hermanos, nosotros que somos imagen de Dios tenemos que ser como un tubo. ¿Qué quiere decir eso? Que el tubo recibe y da. Gracias por haberlo dicho, señora, porque si no yo dije, aquí, ¿dónde está esta gente? ¿A quién le estoy hablando? El tubo. Ya casi lo logramos. El tubo. Ese es el tubo, y eso somos nosotros. Ahora, Dios, que es fuente de todo ser, Dios que es eterno e infinito, recibir de nadie recibe, es fuente inagotable. Él no tiene que recibir. Y la única razón por la que Dios quiere recibir nuestro amor, y esta es una cosa que a mí me conmueve, la única razón por la que Él quiere recibir nuestro amor es porque amarle a Él es un bien para nosotros. Él no necesita de nosotros. Hay un prefacio de la Santa Misa que lo dice de una manera tan impresionante. Dice, no necesitas de nuestra alabanza. En nuestra acción de gracias no te engrandece. Dios no necesita de nosotros. Y si Dios no necesita de nosotros, ¿por qué dice, ámenme, ámenme, ámenme sobre todas las cosas? Si una persona humana, como usted o como yo, si una persona humana dijera, ámenme, ámenme todos, ustedes dirían, pobre hombre, pobrecito, nadie lo quiere, seguro que ni la mamá, nadie lo quiere. Pero cuando Dios dice, ámenme, no es porque Él necesita de nosotros. Cuando Él dice, ámenme, es porque es un bien para nosotros que nosotros le amemos a Él. O sea que amando nosotros a Dios, los que ganamos somos nosotros. Nosotros somos los que ganamos. Ámenme. Entonces, nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos sacar infinitamente amor. No podemos. Y por eso, como dice 1 Corintios 13, no veo a casi nadie escribiendo. Usted empezó bien, pero lo veo ahí. ¿Sí? Empezó bien, pero no. Después ya se desconectó. No, está conectado de otra manera. Entonces, nosotros no somos infinitos, por eso a nosotros se nos acaba la paciencia. Me parece estar escuchando a mi madre, Dios la tenga en su gloria. Mi mamá, que a veces, a pesar de que nosotros nos portábamos siempre bien, ella decía, no me creen, está bien, no me crean, está bien. Mi mamá decía, Dios mío, ¿qué creen ustedes que sigue? Todas las mamás son iguales, dame paciencia. Una vez mi mamá, bendita sea su memoria, decía mi mamá, Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Ese día dije, está grave la cosa, está grave. Porque va a haber problemas. ¿Por qué las mamás dicen dame paciencia? ¿Por qué? ¿Por qué se les acaba? Ay, mire, tan linda ella, por el bien de los hijos. Seguro que por ahí hay un hijo.
Dios mío, dame paciencia. A uno se le acaba la paciencia, a uno se le acaba el amor, a uno se le acaba. Uno no tiene una paciencia infinita, uno no tiene una inteligencia infinita, uno no tiene una generosidad infinita. Nosotros no somos propiamente fuentes inagotables. Necesitamos recibir para poder dar. Y esto lo enseña la primera carta de Juan, para que lo escriba ya mi amigo, para que no se lleve su hoja en blanco. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Dice esta frase que ustedes buscarán en su internet, buscarán después la cita exacta. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Esa es la parte, aquí está el tubo, ¿ya vio el tubo? Entonces el tubo, ya se confundieron. Voy a volver a empezar la conferencia. El tubo y después, entonces eso es lo que dice la primera carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, o sea, no fue primero dar, lo primero fue recibir. Y por eso el cristiano, para ser cristiano, primero tiene que, y ese recibir es la experiencia de Dios. Y esto vale para el matrimonio. La mejor mujer para un matrimonio no necesariamente es la más bonita, no necesariamente es la más inteligente, no necesariamente es la más adinerada, no necesariamente es la más dulce, porque todo eso se puede acabar. La dulzura se le puede acabar, la belleza se puede marchitar, el dinero se puede gastar. ¿Cuál es la mejor mujer para el matrimonio? Es la mujer que ¿a qué? Recibido. La mujer que tiene la profunda experiencia del amor de Dios. Yo les he hablado de una santa. Después de la Virgen María es la mujer a la que yo más le debo sobre la tierra. Esa santa se llama Catalina de Siena, vivió en el siglo XIV, una virgen consagrada. Uy, cuánto bien me ha hecho a mí Santa Catalina. Yo doy testimonio en todas partes porque tengo que ser agradecido. El testimonio de ella, su intercesión y sus escritos. Y en alguna oración que hacía Santa Catalina de Siena, ella estaba orando, alabando a Dios, como en un estado de una contemplación tan grande, tan bella. Y soltó estas palabras, esta jovencita, porque ella de hecho murió muy joven, murió de 33 años, el año 1380. Suelta esta frase: Señor, tú me haces enloquecer de amor. Esa es la experiencia cristiana. Esa es la persona que está recibiendo. Tiene que estar concentrado. Aquí tenemos una pantalla holográfica cuatridimensional y usted tiene que estar atento, concentrado. Si se desconcentra su esposo o su esposa, codazo fuerte. Si él está a la izquierda, el codazo hay que acomodarlo en el hígado. Está a la derecha, apúntele al páncreas. Máxima concentración, por favor. Entonces, la mujer que ha recibido, que ha tenido una experiencia de Dios como tantas otras mujeres, acuérdese, esta dama, porque es toda una dama y toda una santa beatificada, mexicana para más señas, Conchita Cabrera,
Mujer casada. ¿Por qué doy el ejemplo de Conchita? Porque la admiro mucho, número uno. Y número dos, porque es una mujer casada. A veces la gente dice, sí, pero es que las religiosas tienen tiempo todo el día para estar allá en sus rezos. No, Conchita era casada. Hay que querer mucho a Conchita Cabrera y leer sus libros. Es un regalo para México y para el mundo. La beata, que ojalá un día la canonicen, Conchita Cabrera. Entonces, seas casada, soltera, niña, muchas de las experiencias del amor de Dios, Catalina las tuvo cuando era una niña. Por ahí estoy viendo una niña que yo creo que la vi en Bogotá también. Sí, es ella. Esa es la edad, ya esa está un poquito tarde. Hay que tener una experiencia viva del amor de Dios. Hay que llenarse del amor de Dios. Hay que sentir como Catalina, como Conchita. Hay que sentir. Otra santa casada, Celia Martá, la mamá de Santa Teresita, canonizada. La mamá, mujer casada. Qué linda, casada, santa. Oiga, santa y mamá de santa, ¿qué tal esa? Impresionante, ¿eh? Impresionante. En cambio, mire lo que tenemos hoy. Bueno. Y entonces, Señor, decía Catalina, tú me haces enloquecer. ¿Qué quiere decir eso? Que Catalina estaba rebosante de amor, rebosando de amor. Ya había. ¿Estaba lista? Eso se llama concentración. Aquí estoy viendo una pareja que al principio estaban sentados así, pero ahora el esposo le agarró el brazo y la tiene sujeta ahí porque dijo, ¿qué tal que ella aplique lo del codo? Yo no sé si eso es cariño que le tiene a la mujer o es miedo. Bueno, decía mi mamá, allá tú y tu conciencia. Esa es la clave de la generosidad. Hay que empezar por recibir. Hay que empezar por recibir, por llenarse de amor. Mujeres, queridas mujeres, ustedes son la obra más linda de Dios en la creación visible. Mujeres, por favor, llénense de ese amor. Porque si no te llenas hasta rebosar del amor de Dios, vas a empezar a buscar esas toneladas de amor en el esposo, en los hijos, en los nietos, en los amigos, en las amigas. Nada te podrá saciar. Nada te podrá saciar. Lo peor que le puede suceder a un hombre, sea novio o esposo, lo peor que le puede suceder a un hombre es que su mujer, su novia, su esposa, lo idolatre. Lo peor que le puede pasar. Lo peor. Cualquiera diría, oh, mi mujer me idolatra. Es lo peor que te puede pasar, hermano. Porque si tu mujer te trata como una especie de Dios, no solamente está pecando, sino que además va a empezar a exigir de ti lo imposible. No idolatres a tu esposo, no idolatres a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tus bisnietos. Yo conocí en otra misión en Chicago, conocí una señora que tenía tataranieta. No idolatres a tus tataranietos, ni a tus bisnietos, ni a nadie. No idolatres a nadie. Como dice una canción, no pongas tu amor en nadie más que en Él. Entonces llénate de ese amor. Tú no puedes esperar llenarte de amor del esposo, que mi esposo me dé, por ejemplo, hoy unas 5 toneladas de amor. Y va uno a ver al esposo y dice, no, este tipo por ahí le dará 4 o 5 gramos, esto no. Porque claro, el esposo
también tiene que funcionar como un tubo. El esposo también tiene que primero llenarse. Es que la tentación es doble en el matrimonio. Ella espera demasiado de él espera demasiado de ella. Entonces hay hombres que esperan que la mujer tenga todas las características, tiene que ser bella, sensual, arreglada, pero además que cocine bien, que tenga siempre paciencia, que sea buena consejera, que tenga botón de apagado. Usted pregúntale a los varones, ¿cuál es el botón que más les gusta del control del televisor? Es un botoncito que dice mute. Mute. Entonces, hay esposos que quisieran tener un mute. Hay que llenarse para poder dar. Esa es la ley de la generosidad. Primero llénate de amor de Dios. Cuando estás lleno del amor de Dios, cuando estás llena del amor de Dios, porque ese es el tema, que yo veo aquí mucha gente llena, pero no se llena de qué. Cuando estés lleno del amor de Dios, recibir, ahí podrás dar. Si uno no recibe, no puede dar, porque dice el refrán, nadie da lo que no tiene. Hay que llenarse para dar. Pero una vez que te has llenado, porque Dios ya te ha dado mucho. Dios ya te ha dado mucho. Hay una palabra que la quiere mucho un sacerdote, al que yo también quiero mucho, y que se llama Santiago Martín. Muchos de ustedes seguramente ven en YouTube los videos de Santiago Martín. Lo que mucha gente no sabe del Padre Santiago Martín, que pertenece a una comunidad, entiendo que él ha fundado, que se llama Franciscanos de María, es que la espiritualidad de ellos es la espiritualidad de la gratuidad y de la gratitud. La gratitud. Si tú quieres descubrir el amor de Dios en tu vida, hay una palabra que desata, hay una palabra que revela, hay una palabra que abre tu mente a todo lo que Dios ya te ha dado. Y esa es la palabra que predica el Padre Santiago. Personalmente, que él no lo vaya a tomar como una corrección, porque no soy nadie para corregirlo. Personalmente, yo quisiera que él en sus programas hablara más de esa espiritualidad tan bella que Dios le regaló a él y a su comunidad. La gratitud, el agradecimiento. ¿Por qué es tan importante la palabra gracias? Porque la palabra gracias es como estas gafas mías, pero limpias, ¿no? La palabra gracias son las gafas que te da Dios. Son las gafas para que tú veas cuánto te ha amado, para que tú veas cuánto te ha esperado, para que tú veas todo lo que te ha regalado. O sea que el problema de recibir no es que Dios no nos haya dado, es que no lo vemos, es que no lo agradecemos. Cuando Agustín dice, tarde te amé, no fue que Dios esa mañana empezó a darle, sino que Dios le había venido dando toda su vida y la vida misma. Gracias. Gracias es la palabra que desata. Gracias es la palabra que cura la ceguera. Gracias es la palabra que aceita la relación con las otras personas. Parte de la dureza en la relación matrimonial es que se les olvida decir la palabra gracias.
Parte de la dureza en la relación familiar es que se nos olvida decir la palabra gracias. Y yo quiero recordar aquí lo que ya comenté en otro retiro. Hermanos, algunas veces las personas lo invitan a uno a comer, por ejemplo, a un restaurante. Familias que lo invitan a uno a comer. Padre, lo invitamos a comer. Bueno, vamos, perfecto. Se sienta uno con la familia. Está el papá, la mamá, los hijos. Mucha gente es muy generosa con los hijos y también con nosotros los sacerdotes. Es decir, es un restaurante bueno, es una comida deliciosa, es un momento muy agradable. Termina la comida y yo observo a ver quién dice la palabra gracias. Muchas veces me queda la tristeza, los hijos no agradecen. En la inmensa mayoría de los casos, los hijos no agradecen. Los están llevando a un restaurante, pues yo lo sé porque algo sé de los precios, que eso vale, si vamos a hablar de dinero, que no es lo más importante. Pero son platos que valen unos cuantos dólares, una invitación de esa vale unos cuantos dólares. Y el papá, la mamá están ahí invitando al sacerdote, tal vez a otras personas, y están también los hijos. Y la palabra gracias, ¿quién la dice? Casi nadie, casi nadie. Y entonces ve uno a los papás, hijo, ¿quieres un postre? Pasan ahí el menú. No, o sí, y así con esa cara, Entonces hay veces que a mí me dan ganas como de tomar ese postre y ¡plum! Agradezco, pedazo de muchacho, ¿no ve lo que le están dando? Y así como somos con los papás, así somos también con Dios. Gracias, gracias. ¿Cuánta gente se acostó anoche y no se levantó y terminó su vida? Dios te regaló otro día. Te lo regaló a ti, no se lo regaló a otros. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente ha sido víctima de injusticias absurdas? La semana pasada me encontré con una noticia de este país. Oiga, un señor que ya lo tenían en eso de la fila de la muerte, lo llaman, ¿no? Los condenados a muerte, que los tienen ahí en unas cárceles especiales. Death row llaman eso, ¿no? Estuvo ahí más de 20 años. Finalmente un juez, había un error en la evidencia, ese no fue el culpable, queda libre. Queda libre. 20 años de su vida perdidos ahí en una cárcel, esperando a qué hora me matan. ¿Y cómo empezó todo? Un día esa persona estaba en su casa, llegó la policía con una orden de captura y empezó la peor pesadilla del mundo. Eso te puede pasar a ti. Un compañero mío de Colombia fue a entrar a este país, como tantos de nosotros, llega ahí a migración, presenta su pasaporte, permítame un momento, señor, este guardia lo va a acompañar. Resulta que el nombre exacto y la fecha de nacimiento exacta coincidía con una persona que el FBI está persiguiendo acá. Oiga, qué pesadilla tan horrible ese señor. Por lo pronto encerrado en la cárcel. Y yo en la cárcel, ¿por qué? No, usted, ahí tenemos orden del juez, porque usted sabe que no dan muchos detalles. Eso le puede pasar a usted. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros sí nos pudimos despertar esta mañana? Entonces hay que agradecer. La palabra que abre tus ojos es la palabra gratitud. Y lo mismo con las otras personas. Yo conocí a un sacerdote polaco, sacerdote de Polonia, teólogo moralista, experto en temas de sexualidad. Y él da unos consejos muy buenos. Él saca un manual de sexualidad. Yo conocí la edición en polaco, no sé, supongo que la habrán sacado también en inglés y en otros. Un manual de moral sexual
escrito por este teólogo. Y una de las cosas que él dice que falla en la vida de pareja, concretamente en la intimidad, es que se les olvida dar las gracias. Cuando tú tienes intimidad con tu esposo, con tu esposa, se está regalando a ti, se está convirtiendo en un regalo. El cuerpo de ella te lo está dando, el cuerpo de él te lo está dando. Y decía él, sean agradecidos. Si usted, hablando así como hablamos entre adultos, si usted tiene sexo con su mujer y todo termina y usted simplemente se duerme su sueño sin una palabra, y eso pasa muchas veces, ese es el momento de decir gracias, gracias, porque te has dado a mí, porque eres un regalo para mí. Es el momento para la ternura, es el momento para la dulzura. Lamentablemente, el mundo en el que estamos, tan materialista, tan repleto de pornografía, nos acostumbra a lo contrario, a ser egoístas, a retener lo que dijimos, retener, concentrarse únicamente en mi placer, me la gocé. No, es gracias, gracias. Por eso la vida sexual se va arruinando en muchas parejas, porque se les olvida agradecer, ser tiernos, ser delicados, ser románticos. Gracias. Dios te ha dado muchísimo, pero muchísimo. Y te ha dado también ese hogar, esa esposa, ese esposo, te lo ha dado. Si nosotros cultivamos el agradecimiento, si nosotros cultivamos un espíritu agradecido, nos vamos llenando de esa alegría de la que nos habla Conchita Cabrera, el que se ha encontrado con el Evangelio, esa alegría de la que nos habla Santa Teresa, Santa Catalina, tantas santas y tantos santos. Ahora viene el otro paso, ya recibiste, da. Acuérdate, nosotros somos tubo. No te limites a recibir y recibir. Un pasaje que me gusta citar de la carta del Papa Francisco, que se llama El gozo del Evangelio, es donde él habla de la tristeza del egoísmo. El egoísmo trae tristeza. Por esa frase que dije casi al comienzo de esta enseñanza, lo que tú retienes se te pudre. Y claro, eso que se te pudre adentro, que le da mal olor a tu alma, eso te tiene contaminado, eso te tiene amargado. Si tú entras, por ejemplo, a un vehículo y se les olvidó sacar un pedazo de comida de hace 3 semanas, ese vehículo huele horrible. Se pudrió esa comida ahí dentro del carro. Huele horrible, hiede. Hay almas que hieden porque se les pudrieron las sonrisas, porque se les pudrieron las palabras de sabiduría, porque no soltaron la palabra gracias. Suelta tú esa palabra, dila con abundancia, dísela a Dios en primer lugar. Di esa palabra a todo el que te hace un favor. Y esta es otra anécdota que he contado varias veces. Yo creo que hay que repetirla aquí por la importancia de la palabra gracias. Alguna vez en mi ciudad, allá en Bogotá, tomé un taxi para llegar a mi convento. Cuando llegué al convento, le pagué lo correspondiente al señor taxista, y como yo trato de practicar lo que yo mismo predico, también le dije muchísimas gracias. Y el taxista me dice esto: oiga, padre, pues yo le voy a agradecer que usted diga gracias, porque ahora nadie dice gracias. Y siguió contándome esto: la gente cree que porque le da un billete a uno ya le pagó. Y me dijo esta expresión que no se me olvida: yo quisiera verlos montados en ese billete, a ver si los va a llevar.
Hay que decir la palabra gracias. Gracias, Padre, por estar aquí. Ay. Hermanos míos, esa palabra gracias nos ayuda a descubrir que nosotros mismos somos un don y nos invita a compartir, nos invita a dar a la otra persona. Hay muchas personas, especialmente pasa en mujeres, que cuando se miran al espejo miran todo lo que no funciona. Su primer problema precisamente es llegar al espejo, porque son bajitas. Pero bueno, eso se soluciona. Se pone un banquito, se sube, se mira al espejo. Entonces ya soluciona el primer problema. Ya lo de bajita ya no es problema. Pero empiezan a mirar todo lo que no tienen. Entonces miran el espejo y dicen, bueno, ¿y de cuello qué? Porque no aparece, en todo cuerpo humano debería existir una zona llamada cuello, pero a veces no aparece. Entonces, ¿qué pasó con el cuello? What was wrong with me? Y entonces nos fijamos en lo que no tenemos. Nos acostumbramos a castigarnos, o como dice la gente, a darnos duro. Nos acostumbramos a castigarnos. Y es siempre mirando lo que no tengo. Si yo fuera más alto, más delgado, y las cosas están relacionadas, si lo comprimiera, crecía un poquito. O sea que no es que esté bajito, sino que está desparramado un poco. Si lo comprimiera, salía un poquito más. Ay. Miramos el espejo y miramos lo que no tenemos. Lo que no tenemos y nos rechazamos. Y entramos en amargura con nosotros mismos. Entramos en amargura. Como diciendo, yo debería ser. Yo debería ser. Y ese rechazo de nosotros mismos y esa amargura nos pone en un conflicto con nosotros mismos. Y está demostrado que la persona que tiene un conflicto adentro, después va a tener conflictos afuera. Si usted está en conflicto con usted mismo, con usted misma, si usted rechaza desde su propio cuerpo hasta su familia, hasta su historia. Una vez me decía un señor, yo no debí nacer en ese país donde nací. ¿Qué pasa? Que la persona está rechazándose, tiene un conflicto. Porque si tú rechazas el país donde naciste, la familia de la que vienes, la estatura que tienes, la condición de salud que tienes, si tú la rechazas, entras en conflicto contigo. Y ese conflicto nadie te lo va a poder arreglar. Aunque tengas después en tu vida un pasaporte de otro lugar, tú ya naciste donde naciste y naciste de la familia que naciste. Entonces la actitud de uno es, yo nací en un país imperfecto, sea el que sea. Ayer veíamos que había gente de distintos países aquí. Bendito sea Dios, es de las cosas bellas de los Estados Unidos de América. Tú naciste en el país que naciste y de la familia que naciste, y tú tienes que decir, yo nací en un país imperfecto, yo nací en una familia imperfecta, yo nací de papás imperfectos, mamá imperfecta. Mi familia no fue perfecta, mi infancia no fue perfecta, pero hay algo que ha sido perfecto en mi vida, el amor de Dios. Y ese Dios
a pesar. Amén. Y ese Dios es el Dios que va de lo imperfecto a lo perfecto. Hay una frase que se ha publicado mucho en los últimos días en los memes, en internet. Para las 8 personas que están escribiendo, escriban esa frase. La frase dice, si no vienes de un hogar feliz, haz que un hogar feliz venga de ti. Qué cosa tan hermosa. Repito, si no vienes de un hogar feliz, haz que un hogar feliz venga de ti. Muchos de nosotros venimos de familias imperfectas, claro. Cuando a mí me preguntan por mi familia, yo digo, hubo muchas cosas bellas y otras que no. Es así, ¿para qué voy a decir mentiras? Y yo creo que todos los que estamos aquí somos lo mismo. Entonces solo hay uno que es el perfecto y el eterno, el todopoderoso y que merece toda alabanza, y es Dios nuestro Señor. Entonces, nosotros recibimos nuestra vida con realismo, sin darle más vueltas, porque hay gente que se queda pensando, bueno, pero ¿por qué mi mamá era así? ¿Pero por qué mi papá era así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos tuvieron sus propias luchas y ellos tuvieron sus propios pecados. Y muchos de ellos llegaron muy mal equipados a la tierra. Uy, cómo me duele esa frase, pero es verdad. Muchos llegaron muy mal equipados a la tierra. Y por eso en esta vida hay cadenas que se van repitiendo. Abuelo violento, papá violento, hijo violento, nieto violento. Hay que romper la cadena. ¿Cómo se rompe la cadena? El día que uno de esos dice, yo vengo de un papá imperfecto, pero vengo también de un papá perfecto, mi papá Dios. Eso fue lo que hizo San Francisco de Asís. Ahora sí saben dónde queda la estatua de San Francisco aquí, en esta iglesia. Ah, bueno, porque ayer había gente que no sabía. Los devolvimos. Entonces, yo vengo de un papá imperfecto, dijo San Francisco de Asís. Mi papá de esta tierra, ¿qué le interesaba al papá de esta tierra en San Francisco? Que hiciera plata, exacto, eso era lo que le interesaba. Quería que fuera un comerciante, que se vistiera muy bien, que hiciera crecer el negocio, que le diera lustre a la familia. Pero ¿qué dijo San Francisco? Más papá que mi papá es mi papá del cielo. Es así es. Más papá que mi papá. Entonces mi verdadero origen está ahí. Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1. Dice, estos, refiriéndose a los creyentes en Cristo, estos no han nacido de la carne y la sangre, no han nacido de deseo de varón, han nacido de Dios. Entonces, mi papá y mi mamá y mis hermanos y mi país son las circunstancias, son el punto de partida. El punto de partida. No más que eso. El punto de partida. Pero, desde ese punto de partida, viene una historia de amor, en donde yo voy recibiendo y donde yo voy rompiendo cadenas. Entonces alguien dirá, mi papá era un alcohólico terrible. Bueno, miremos si lo podemos ayudar. Sobre todo oraremos por él. Pero yo no voy a seguir el camino del alcohol. Esa cadena se rompe. ¿Y sabe cuándo se rompe? Ya. Esa cadena se rompe. Mi mamá vivía con gran amargura. Yo no me acuerdo a verla sonreír, dice otra persona.
esa cadena se rompe. Esa cadena se rompe en el nombre de Jesús. Esa cadena se rompe. Porque yo quiero llenarme de amor. Pero no voy a llenarme de amor para retenerlo. Tercera vez que le digo, el amor que usted retiene se pudre y apesta, hiede. Hay corazones que hieden. Y claro, estar con un mal olor todo el día llena de amargura a cualquiera. El amor hay que darlo, hay que saber dar, hay que saber entregar. Y cuando tú empiezas a dar ese amor, cuando tú empiezas a compartir ese amor, sucede una cosa maravillosa que se describe con estas palabras: se destaponó el tubo. El tubo estaba atascado. Estaba atascado en el momento en el que tú empiezas a dar. ¿Y qué es lo primero que uno tiene que dar? La palabra gracias, la sonrisa, un gesto de cariño, un momento de escucha. Entonces uno empieza a dar, y uno empieza a dar. Y cuando uno empieza a dar, la vida tiene sentido. Todo ese mal olor, toda esa amargura, todo ese absurdo que había, se disuelve. Uno empieza a dar. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! Tú no sabes cuántos jardines llevas dentro. Esa es expresión de un pensador japonés. Este era un japonés, es una historia muy linda. Ustedes saben que los japoneses son muy artistas en muchas cosas. Y este es un japonés, un hombre que se dedicó a hacer jardinería artística. Es esa gente que poda los árboles con una delicadeza, sabe qué flor hay que plantar y cómo hacer para que todo florezca a tiempo. Hace unas obras de arte increíbles en jardinería. Y entonces le hacían una entrevista. Y por supuesto, lo felicitaban por ese arte tan hermoso que tiene. Y entonces él decía: yo no soy nadie especial. Muy, muy humilde él. Y mirando al entrevistador le decía: usted no sabe cuántos jardines lleva adentro. ¡Qué bonito! Usted no sabe cuántos jardines lleva adentro. Yo tampoco lo sabía. Pero cuando empecé a dar, a cuidar, bueno, él no dijo el verbo dar, cuando empecé a cuidar y a cultivar, fueron saliendo los jardines que yo llevaba dentro. Oiga eso. Tú no sabes cuántos jardines llevas dentro. Y por eso, como nosotros retenemos las cosas, como nos falta ternura, como vivimos a la defensiva, entonces se nos pudren las cosas adentro. Y ese mal olor, ese horrible olor de la cosa podrida en el corazón, nos llena de amargura y nos pone en conflicto con nosotros mismos. Pero cuando tú empiezas a dar, empieza a fluir el agua de la vida. Y tú empiezas a ver los jardines. Y tú dices: ¿todo esto estaba en mí? Sí. Nosotros conocemos varios que han hecho preciosos jardines. Por ejemplo, y con esto termino esta predicación, San Juan de la Cruz. De la poesía más bella en lengua castellana, la de San Juan de la Cruz. Esos eran los jardines que él llevaba adentro. San Juan de la Cruz no tuvo una vida fácil. Fue criticado, recibió burlas, lo encarcelaron. Fue candidato para ser sometido a la Inquisición. Estuvo rodeado de sospechas, lo maltrataron, lo excluyeron. ¿Qué hizo San Juan de la Cruz? Se encerró en su tristeza
se tapó con una cobija grande que llevaba escritas estas palabras: pobrecito yo. No, él sacó el jardín que llevaba dentro. Es una poesía que se llama poesía mística. La gran poesía del amor de Dios salió de su corazón. Eran los jardines que él llevaba dentro. ¿Cuál es tu jardín? Aquel japonés hacía jardines con plantas. San Juan de la Cruz, un jardín de palabras. ¿Cuáles son tus jardines? ¿Cuál es el amor que te falta dar? Dar especialmente a tu familia y muy especialmente a tu esposo o a tu esposa. Pónganse de pie, por favor. Si tienes a tu lado a tu esposo o a tu esposa, tómalo de la mano, tómala de la mano. Este ejercicio me encanta. Haz hablar a tu mano, no hables con palabras. Háblale con tu mano a tu mujer, a tu hombre. Háblale con tu mano. Me encanta ese ejercicio. Con esa manera de sostener, con esa manera de abrazar el alma de tu mujer con tu mano, ahí tú le estás declarando tu amor. Trata de decirle gracias a ella, pero con la mano. Y uno dice, ¿y eso cómo se hace? Ay, ¿cómo si le sirve para dar puños? Dile a ella gracias con tu mano. Dile a ese hombre gracias con tu mano. Es tu esposo. Vale también para novios, novias que tengan un camino hacia formar un hogar. Descubre que tú eres un regalo para ella. No es solamente ella un regalo para ti, tú eres un regalo para ella. Tú eres un regalo para ella. Muéstrale con tu mano que tú te das a ella. Un error que cometemos mucho los varones es creer que amarse es solamente cuando hay sexo. Con una mano tú le puedes mostrar muchísimas cosas a esa mujer, a ese hombre que es tu esposo. Empiezo diciendo yo la oración. Esta vez habla solamente el sacerdote. Yo quiero darte gracias, Señor, por el milagro del amor. Porque tú eres, como dice el cántico de Zacarías, tú eres Jesús, el sol que nace de lo alto. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Señor, que nadie se libre de tu calor aquí. Que cada uno sienta tu amor. Que cada uno pueda soltar la palabra gracias. Que cada uno pueda sentir lo que sentía la beata Conchita cuando entraba en adoración al Santísimo. Que cada uno pueda sentir lo que sentía Catalina, que dijo en éxtasis, estoy enloquecida, estoy enamorada, estoy desbordada de amor. Que nadie se libre de tu calor, Señor, que todos sientan ese amor y que puedan darse ese amor estos matrimonios. Dale amor a tu mujer con esa mano, dale amor a ella. Que ella se sienta amada por ti, conviértete en un regalo para ella. Mujer, conviértete en un regalo para tu esposo. Piensa que esa es tu vocación, ser un regalo.
Gracias, gracias Dios mío. Gracias por este momento. Gracias por esta asamblea. Te amamos, Señor. Ahora, por favor, repiten ustedes después de mí. Señor Jesús, tú nos amaste primero. Por eso te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Creemos en ti y en ti hemos puesto nuestra esperanza. Te adoramos con todo nuestro ser. Sana nuestro amor. Sana nuestro amor. Sana nuestro amor. Para mejor amarte y para mejor amarnos. Amén. Vamos a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Miren, hermanos, quién nos amó primero. Contémplenlo en esa imagen. Ese es el amor más grande. Ese es el amor que nos renueva. Ese es el amor que merece todo nuestro entusiasmo. Hace un momento ustedes sostenían la mano de su amada o de su amado. Hace un momento. Pero la fuente no está en tu esposo. Me disculpas, pero la fuente no está en tu esposo. La fuente no está en tu esposa. Linda y toda como es ella, no está ahí la fuente. Aquí está la fuente. De aquí es de donde se bebe para poder dar amor a ese hombre, a esa mujer. Agradecidos con Jesucristo, el aplauso.